Listo. Entonces, ahora sí estamos grabando. Bueno, entonces, ¿Dónde vas? listo. Entonces, estoy leyendo acá. Voy a leer otra vez el uno. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su Por estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Creo que ese es el que tenemos que aprendernos hoy. ¿Todo largo? Entonces, miren, se supone que el viernes hicimos el 2-3. ¿Listo? Colócalo. Otra vez. Acá. Entonces ahí dice, cuando Jesús nació, no, perdón, vamos a leer el 3 y el 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo dije? Oyendo esto, el Oyendo. rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Listo? ¿Ya se lo aprendieron? Oyendo Sí. esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Otra vez. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Suena hasta en verso, mire. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Sí ve que se escucha como en verso? ¿Ah? Ajá. Ahora sin ver. Ahora, pero no, ese es el 3. Ese ya se lo tienen que haber aprendido. Es decir, tienen que decirme el 3 y el 4. Nos vamos a aprender ahora el 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey Herodes? Convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Todos los que hacían las ofrendas, se recibían las ofrendas en el templo, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los escribas? ¿Saben qué estaba leyendo en estos días? Imagínense que dice que los escribas eran gente súper juiciosa, que les gustaba escribir, porque de ahí viene el nombre, escribas. Y bueno, ¿y qué escribían ellos? Ellos escribían todo lo que pasaba. ¿Ah? Pero ¿saben cómo lo escribían? Lo escribían en unos, como, al principio no había papel, entonces lo escribían eran las pieles de los animales. No, eran como uy, de papel, pero sí más diferente. Pero bueno. ¿Sí? No, pero al principio eran así. Miren, les voy a mostrar rápidamente. Es que estaba leyendo ¿el Salmo qué? El Salmo 119. No, pero espera. Bueno, Salmo 119 y, uy, me pareció tan impresionante. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Les voy a mostrar. Entonces ahí decía cómo era el proceso que ellos usaban, los escribas, para poder escribir. Entonces decía que utilizaban unos materiales muy importantes y además de eso, que si no se hacía bien el trabajo, lo tenían que volver a hacer. Si no escribían bien, eso pasaba como por otros supervisores. Y si no lo escribían bien, tenían que volverlo a hacer. Y a mí me pareció pues impresionante eso, porque uno muchas veces como que escribe y deja ahí todo feo, ¿no? En cambio, no, ellos tenían que escribir con una letra muy bonita, más porque eso quedaba como en los registros de los reyes. Vamos a ver si lo encuentro. Miren lo que dice acá. Dice que en las escrituras hebreas la calidad del texto era preservada por las prácticas diligentes de los escribas profesionales, ¿sí? Según los investigadores, dice que practicaban lo siguiente en la preparación y copia de manuscritos.
El pergamino se hacía únicamente con la piel de animales limpios. ¿Sí se dan cuenta que se hacía con la piel? Pero los de ellos, pero había otros perros. No, era, o sea, yo me estoy refiriendo a la Biblia. ¿Listo? Ya más adelante pues aparece el papel y ya más adelante aparece pues como la vemos nosotros ahorita que la podemos ver por internet, ¿no? Exacto. Pero pues al principio era así, entonces era con piel de animales limpios, tenía que ser preparado solo por un judío y las pieles se unían con cuerdas tomadas de animales limpios. Cada columna debía tener no menos de 48 y no más de 60 líneas, o sea, todo organizadito, ¿cierto? Había que forrar todo el pergamino antes de empezar a escribir. La tinta no debía ser de otro color que el negro y debía prepararse según una receta especial. No se podía escribir palabras ni letras de memoria. El escriba debía tener una copia auténtica ante él y tenía que leer y pronunciar en voz alta cada palabra antes de escribirla. Se le pedía que limpiara su pluma con reverencia cada vez que escribía la palabra de Dios, perdón, la palabra para Dios, o sea, Elohim, y que se lavara todo el cuerpo antes de escribir la palabra usada en el lugar del Señor, porque ya eran normas y tradiciones como muy estrictas. Pero entonces, ¿por qué lo hacían? Por reverencia al nombre de Dios. ¿Listo? Dice acá, dice que para no contaminar el santo nombre. Lo que yo veo ahí era que había mucho respeto y que eran muy profesionales para hacer las cosas, o sea, no eran mediocres, ¿sí? Mediocre es la persona que hace las cosas, ay, dejemos eso así, ay, quedó tachonado, ay, dejémoslo así. No, mire lo que nos enseña la Biblia acerca de los escribas, ¿listo? Bueno, entonces dice que, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Voy a repetirlo 3 veces y paramos ahí, ¿listo? Y bueno, ustedes también lo van a decir, ¿listo? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora traes el 3 y el 4 que son los que me van a decir ustedes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quién lo quiere decir? ¿Emanuel? Vas a decir el 3 y el 4. ¿Ah? ¿Pero puedo decir los dos? Dígalos todos. Desde el... Dos. Sí, mira, pero rápido. Primero. No se lo escuché, Manuel. No, no se escucha esto. No, papi, pero no solo por eso, es que lo están diciendo muy pasito. Hola. Ya. Ya. Ok, vale. Este, primero, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron de Jerusalén, del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. A ver, espérate, ¿qué faltó? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, no me da una judía, porque si está escrito por él. Bueno, es de mano. ¿Qué más lo quiere decir? Yo, Dale, Sofi. pero desde el 3. Sí. Ahora puede decir todo. No sabía. Y oyendo esto, el rey Herodes
se turbó y toda Jerusalén con él. Ajá. Y convocados todos los sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Muy Ellos, bien. Convocados, muy bien. ¿Está bien? Bueno, ¿quién lo va a decir? ¿Josué? Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Michelle, ¿quieres decirlo tú? ¿O lo quieres leer? Michelle, Está en silencio. Michelle está silenciada. Leerlo. Listo, dale. ¿desde dónde? Desde el 3. Sí, desde el tres. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ya. Listo, muy bien. Ay, Ahora Josué. ahora, Josué, Ahora Josué. ¿lo quieres leer también? Claro, ya. No, es que ya vamos a pasar al libro de Heidi, mi amor. ¿Lo vas a leer o ya dejamos así? Si quieres, puedes leerlo. Dale, dale porque ya voy a pasar al siguiente punto, que es el libro. ¿Ya? Voy a silenciar acá mi micrófono para que tú prendas el tuyo. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo entonces? ¿No vas a leerlo? Léelo. Sí, ya, para cámara. Digo, ay, ¿por qué cosa? Entonces, ¿por qué se está escuchando doble? ¿No me estás escuchando? A ver, ya. Oyendo esto, eh, y toda Jerusalén y con todos los principales sacerdotes y los escribas les preguntó dónde ha de nacer el Cristo. Listo. Vamos entonces con la lectura del libro, bueno. Entonces, según esto, dice que quedamos en la página 93. Bueno, ahí está. ¿Quién quiere leer primero, entonces? Sofi, ¿quieres leer tú? Sí, bueno. Dale. ¿Leo el título también? Sí. Ok. La señora Rote, Roten Rottenmeier. pasa un día agitado. A la Listo. mañana del día siguiente, cuando Heidi se despertó, quedó extrañada de cuando la rodeaba, la rodeaba. Se restregó con fuerza los ojos, miró de nuevo y comprobó que lo que había visto era real. Estaba sentada en un gran lecho blanco. Ante ella se extendía una gran habitación
que, que le parecía un desierto. Largas y blancas cortinas dejaban pasar la luz por- procedente de las ventanas, de las ventanas. De súbito, de súbito su récord de que estaba en Frankfurt De baja. súbito recordó que estaba en Frankfurt. ¿Listo? Pero ya te los... Listo. Saltó del lecho y saltó del lecho y se arregló en un santiamén. Era todavía muy temprano. Heidi estaba acostumbrada a levantarse con la luz de la aurora, como un pajarito que se viera por primera vez encerrado en una bella jaula de oro y que volando de aquí para allá tratara de atravesarse cada uno de los barrotes de su prisión para lanzarse al aire libre. Heidi iba de una ventana a otra intentando abrirlas para ver el sol, la, la la hierba. La hierba verde. Las últimas nieves que se derretían en las laderas de la montaña y, en fin, todo aquello que tanto le gustaba contemplar, aunque, aunque tiró y trató de introducir los dedos y las rendijas de las ventanas, las ventanas continuaron cerradas herméticamente. Cuando vio que todos sus esfuerzos eran inútiles, renunció a, renunció a abrirlas y se dio a pensar cómo podría salir en busca de Prado. Recordaba muy bien que ante la vivienda solo existían calles adoquinadas. En aquel preciso momento sonaron unos golpecitos en la puerta y Tina asomó la cabeza y dijo el de- dijo con brevedad que el desayuno está servido. Clara, que estaba en el comedor hacía ya un buen rato, saludó a Heidi efectuosamente. El desayuno transcurrió sin dificultades. Heidi comió su tostada con perfecta corrección. Cuando concluyeron, Clara fue conducida en su sillón de ruedas a a la sala de estudio. A la señorita Rutherford ordenó a Heidi que permaneciera con ella hasta que llegara el señor profesor. ¿Desde dónde? Fue para Heidi una gran necesitación de alivio saber por Clara que las ventanas podrían abrirse y incluso podrían asomarse por ellas. Aún estaba la niña abajo, bajo la impresión de hallarse encerrada, de
Después Clara. ¿En dónde voy? Vas de- Bien, pues Clara empezó a hacer preguntas. sobre la... Leer. ¡Ay! Sobre la... Oiga, espere. Llevaba en su cabaña y Heidi le habló animadamente de los Alpes, De las cabras de las cabras y de los y pájaros. de los pasos. Ahí, gracias. ¿Por allá? Hola. Hola. Bueno, Michelle, ¿quieres leer este pedacito que sigue, por favor? Hasta ahí. Sí, Sí, desde ahí. bueno. Desde ahí hasta acá, hasta estudio. Dale. Mientras las niñas hablaban, había llegado el señor profesor, pero la señorita Rottenmeier, Rottenmeier, en vez de conducirlo. Ujú. conducirlo como, como tenía por costumbre a la sala de estudio. Le hizo pasar al comedor para informarle, haciendo saber al profesor el error que había sufrido respecto a aquella criatura y enumerando todas las ocasiones en que Heidi había dado prueba de una falta absoluta de los principios más elementales. Frente a aquel terrible estado de cosas, ella no veía más que una solución, la de que el señor profesor, después de haber probado a la niña, declarase que dos naturalezas tan diferentes no podrían permanecer juntas sin prejuicio de la más adelantada. Esta razón parecía muy seria al señor Sesesman y le llevaría a romper el compromiso, restituyendo a Heidi al lugar de donde procedía. ¿Listo? Vamos a dejar entonces hasta ahí, hasta la página 98. Listo. Bueno, yo pensaba que vamos a hacer un ratico acá de lenguaje porque en lenguaje vamos más adelantaditos. ¿Listo? Ajá.